La región del Alto Beni se ubica entre las provincias Nor y Sud-Yungas del departamento de La Paz, en la frontera misma con el departamento del Beni. Se encuentra a unos 140 kilómetros de la ciudad de La Paz. Esta zona es un valle tropical que se extiende por ambos márgenes del río Alto Beni. En general, el clima es cálido y húmedo. Las poblaciones aquí asentadas, pueblos indígenas y comunidades migratorias tienen como principal actividad la producción agrícola, sobre todo de cacao, cítricos, arroz y banano. Según estudios realizados, los suelos de Alto Beni presentan, al menos en parte, características aceptables de fertilidad para uso agrícola extensivo. Sin embargo, la práctica del monocultivo es la causa principal del empobrecimiento y degradación de los suelos. En Alto Beni, los cítricos se han convertido durante los últimos 20 años en los cultivos más importantes de la región. Debido a los sistemas de producción en monocultivo, en el transcurso de los años se han ido incrementando los problemas de plagas, enfermedades y malezas. Es así que muchos productores observan en sus plantaciones de 10 o 15 años de edad una baja en los rendimientos. Los frutos se tornan pequeños y en muchos casos se están secando también los árboles de cítricos. Tener monocultivo más que todo es más inversión de trabajo, ¿no? Por eso es que no producía muy bien, era baja la producción, lleno de enfermedades, así, ¿no? Entonces estuvimos empobreciendo cada vez más el terreno, el suelo. Entonces cada vez más la producción era baja, ¿no? Estamos produciendo de manera en monocultivo, y tenemos bastante problema porque tenemos enfermedades que se presentan también, como por ejemplo hay ataque de la mosca, después derrame de los frutos, tal vez se podría decir en un 20%, porque hay bastante porcentaje de naranja en el suelo, a mediados de junio, julio, por ahí. Luego, árboles que se secan, empiezan a secarse desde la raíz. Aquí tenemos uno como muestra. Desde la raíz van caéndose las hojas, marchitándose, caéndose las hojas y los frutos hasta quedar totalmente seco. La vegetación original de Alto Beni corresponde al bosque húmedo tropical. Y una posibilidad de encontrar solución a todos estos problemas consiste en establecer sistemas que se asemejen a este tipo de vegetación. Todos los productores sabemos que las mejores cosechas obtenemos después de un chaqueo del monte alto. Cuando continuamos cultivando en el mismo terreno, los rendimientos bajan y los problemas aumentan. Y finalmente nos quedamos con un suelo pobre compactado. En esta situación aparecen las llamadas malezas como la rogelia, el sujo y la lengua de vaca.
Entonces, ¿cómo la naturaleza recupera la fertilidad del suelo que ha sido explotado por el hombre? Todos los productores sabemos que cuando nuestro suelo ya no produce bien, lo dejamos descansar para que recupere su fertilidad. La naturaleza, sin nuestra intervención, después de poco tiempo, empieza a cubrir el área de una vegetación bien tupida y compuesta por muchas diferentes especies. Estas luego forman un barbecho y un nuevo bosque. También sabemos que mientras más viejo sea el barbecho, mejor será la fertilidad del suelo. Significa que cuando el hombre cultiva la tierra, la empobrece, y cuando no hace nada, la naturaleza recupera y mejora la fertilidad del suelo. Existen muchos factores que influyen en estos procesos. Son de mucha importancia los microorganismos del suelo, como ser bacterias, hongos, lombrices e insectos. Estos, al encontrar suficiente alimento, quiere decir energía en el suelo, digieren la materia orgánica y a través de este proceso movilizan nutrientes para las plantas. Y esto es justamente lo que hacemos a través de la agroforestería sucesional. Producimos mucho alimento para los microorganismos del suelo. A continuación, explicaremos cómo puede funcionar la agroforestería sucesional en nuestros cultivos de naranja, limón o mandarina. Muchos productores y técnicos consideran a las plantaciones de naranja como uno de los cultivos clásicos que requiere estar a plena exposición de luz solar. Generalmente se establece un cultivo de naranja en barbecho después de cultivar por varios años arroz o maíz con quema, lo que implica ya una pérdida de fertilidad del suelo. La naranja es un cultivo exigente en fertilidad del suelo. El origen de la naranja es de Asia, de regiones con clima con estaciones bien marcadas, temperaturas más bajas en invierno y épocas más secas en verano. En los bosques ocupa el estrato medio, quiere decir que se encuentran otros árboles encima de los de naranja. Frente a los problemas del cultivo de naranja en monocultivo, el cítrico ocupa el estrato medio y nosotros estamos tratando de trabajar de la misma forma, como ser en la producción de cítrico. Como estamos asociando con forestales, también los forestales están bienísimos. Aparte de los forestales que tenemos las frutales y actualmente estamos cosechando chima y entre frutales cosechamos carambola, mapatí, biribá y otros, ¿no? Y además aquí en el medio mismo estamos también cosechando plátano y cacao. Además el suelo se ve que está aumentando de nutrientes y en lo que es la mano de obra, en las limpiezas, aquí ya no se realiza nada, solamente las podas. Y en las épocas de sequedad, aquí no es notorio, o sea que se mantiene aquí por el hecho de que está cubierto el suelo, las plantas muestran esa estabilidad, no se nota eso de lo que se seca el suelo y todo aquello en las épocas bien prolongadas de sol. Sin embargo, para producir naranja en sistema agroforestal, tenemos que considerar algunos aspectos importantes. La naranja, al igual que otros cultivos como cacao, café o piña, requiere una mayor entrada de luz durante cierta época del año para estimular la floración. En Alto Beni, las variedades tardías de cítrico florecen mayormente entre los meses de agosto y septiembre. Las épocas de mayor requerimiento de luz coinciden en nuestra región cuando muchas de las especies del bosque primario pierden sus hojas, como ser solimán, flor de mayo, goma, ceibo, cedrillo, cedro, huasicucho, roble y muchos otros más.
Para estimular la floración de las naranjas en un sistema agroforestal, tenemos que podar los árboles que no pierden sus hojas, como ser las ingas o pacay, 1 o 2 meses antes que florezcan los cítricos. Cuando los árboles de monte alto empiezan a ocupar su estrato, alcanzando alturas entre los 25 a 30 metros, sería ya muy difícil podarlos. Solamente ayudamos a que estos árboles formen su copa lo más alto posible, cortando todas las ramas que queden muy encima de los árboles de naranja. Por lo tanto, se procura de asociar la naranja con especies que defolian, es decir, que pierden sus hojas. Todas las hojas y ramas que caen no son basura, sino que estos son el alimento y combustible que necesita el suelo para poder procesar lo que requiere el árbol de naranja. Además, todo este material almacena en el suelo una gran cantidad de agua y de esta manera los árboles no sufren de sequía. Con el machete cortamos estas ramas y las acomodamos uniformemente en el suelo. Aproximadamente 6 semanas después de haber realizado las podas de árboles que no pierden sus hojas, la naranja inicia la floración. A continuación, se puede observar el cuajamiento de los frutos. En sistema agroforestal, ¿son agrias las naranjas? No. Como podemos observar, las naranjas ya están en proceso de maduración y justo en esta época están recibiendo bastante luz. De esta manera, maduran y son igual de dulces como las naranjas en monocultivo. Además, en sistema agroforestal podemos esperar la cosecha de naranjas hasta que mejoren los precios. En cambio, en monocultivo pierden más rápidamente su jugosidad. Además, se observa mucha caída de frutos por ataque de la mosca de la fruta. ¿Y es posible asociar otros cultivos con la naranja? Desde luego, como ya hemos mencionado al inicio, se puede asociar el banano con la naranja. En una plantación de naranja como esta, que ya está en producción, ya tiene 15 años de edad, trabajamos sobre todo con plátano de porte alto, lo que llamamos aquí el manzano. Para tener buenas cosechas y para evitar que este manzano cierre demasiado el espacio, nosotros procuramos de mantener una planta por cada golpe, su hijo y su nieto. Entonces, si vemos aquí este contexto, este plátano se va a quedar, más bien esto que está además influyendo demasiado a la copa de esta planta de naranja. Entonces vamos a sacar esta planta, vamos a cortar también sus hijos, de modo que continúe solamente una sola planta. Trabajando un contexto como este, hay que fijar siempre también del contexto en que se encuentra una planta. Por ejemplo, aquí tenemos una planta de majo. Entonces yo tengo que cuidar y procurar de no pisar esta planta al hacer la labor de manejo de este plátano. Aquí es por regeneración natural, está saliendo un solimán. Entonces este solimán está bienvenido, yo voy a cuidar de no lastimarle. Y aquí al lado tenemos un mascajo que también ha aparecido por regeneración natural. Este mascajo solamente requiere un manejo elevando su copa para que no interfiera aquí con la naranja. Entonces, de esta manera estaríamos manejando y arreglando este pequeño espacito. Entonces, siempre hay que fijarse en todo el contexto
dentro de lo cual se encuentra una planta. Sin embargo, es importante realizar un manejo adecuado de cualquier tipo de banano. Esto consiste en el deshoje y en la eliminación de algunos hijuelos. Como la naranja ocupa el estrato medio del sistema, podemos asociar perfectamente cultivos que ocupan el estrato bajo, como ser el cacao o el café. Antes no se necesitaba ni abono, nada. Le sabíamos plantar, a los 3 años ya empezaba a producir y al 4.º año ya era comercial la venta de naranja. En cambio ahora ya no, pues necesita más mano de obra porque ya es mucha hierba levanta, ya no producen bien, apenas está siempre cada árbol con unos 30, 20, 25 naranjas. Antes era de 500 a 600 naranjas cada planta de naranja, de árbol. Y actual es de 25 a 30 naranjas. ¿Qué tal? Hay una desventaja tremenda. Es posible recuperar plantaciones de naranja que tienen problemas de enfermedades, plagas, presencia de malezas y por tanto no producen. En realidad, la naturaleza no conoce malezas ni plagas. Las llamadas malezas aparecen cuando el suelo las necesita. Aquí podemos mostrarles varias parcelas que se instalaron dentro de naranjales en crisis y pueden observar la diferencia después de pocos meses. Estamos en una parcela que se ha instalado en el mes de marzo de este año 2005. Se ha empezado a partir de un lugar bien deteriorado, como es el lleno de gramíneas, aproximadamente que tiene 10 años, lo que es el cultivo de cítrico en monocultivo. Lo que se ha visto es que aquí la crisis del cítrico está fatal, ¿no? Quiere decir que ya no tiene producción. Está totalmente vacío y está bien raquítico. Además se ve la presencia de varias clases de gramíneas, como ser sujo, rogelia y todo aquello. El agricultor ya no ha podido controlar con lo que es el desierbe y además ya no desierba por el hecho de que ya no produce sus cítricos. Más antes hacía los desierves porque justificaba todavía lo que es la producción. Realizaba mucha inversión de mano de obra, lo que es en el desierve. Lo que nosotros aquí hemos hecho, aquí una parcela que hemos instalado, es a partir de lo mismo que de un citrical así en crisis, lleno de gramíneas. Lo que nosotros aquí, el primer paso que hemos realizado es un desierve general con machete, a lo más ras posible. Todo lo que hemos rozado con el machete, hemos amontonado alrededor de cada planta de cítrico. En lugares con mucha presencia de hierbas como lengua de vaca, rogelia, sujo u otras, plantamos por estaca el pasto elefante o el pasto merquerón para producir rápidamente materia orgánica. En poco tiempo, el pasto elefante o merquerón produce abundante materia orgánica que ayuda a recuperar la fertilidad del suelo.
Es cierto que las coberturas como el kudzu, el arachi o el maní forrajero recuperan la fertilidad del suelo. Las coberturas o abonos verdes pueden ser útiles, pero ellos por sí solos no pueden recuperar la fertilidad de un suelo agotado. Estamos en una parcela donde el agricultor ha abandonado por un año. El agricultor aquí deshiervaba con motodeshiervadora 5 veces por año. Ha visto que las naranjas ya no producían nada, es por eso que lo ha abandonado estos lugares. Aquí vemos la presencia de kudzu. El kudzu es una buena cobertura, pero no es la solución. Necesita mayor cantidad de mano de obra porque también es trepadora. Cuando no se lo realiza el manejo, puede ser un perjuicio para la naranja. El kudzu solamente no puede mejorar el suelo. Es por eso que hay que plantar árboles de poda para poder introducir lo más rápido posible la materia orgánica. Igualito como es el proceso. Como se puede observar en la plantación de naranja de la misma edad en sistema agroforestal, el suelo ya no requiere la ayuda de las hierbas y gramíneas y por lo tanto los trabajos en deshierves se reducen considerablemente. Aquí podemos observar cómo se ha desarrollado el suelo de este naranjal durante los últimos años. Lo más importante, hablando de fertilidad del suelo, que muchas veces no estamos considerando, es este material. Son las ramas que nosotros logramos producir a partir de las podas que realizamos, y estas ramas son como el combustible para el suelo. Si nos fijamos un poquito más, aquí podemos observar de las podas de años anteriores se ha formado todo este material y se ve lo suelto que está el suelo. Aquí se puede observar este material que son hongos que están descomponiendo la materia orgánica, y esos hongos prácticamente hacen o convierten los nutrientes que se encuentran en las ramas y en las hojas, las convierten para que los árboles las puedan aprovechar. Y esos microorganismos, los hongos, las bacterias, necesitan combustible, necesitan energía para poder actuar de esta manera. Su único o su principal fuente de energía son justamente estas ramas que necesitamos para producir un suelo bien fértil. Y además, este material, cuando se descompone, también a través de los microorganismos logra absorber humedad del ambiente, del aire, y de esa manera los árboles de naranja aquí en una plantación agroforestal no sufren tanto de sequía como podemos observar en plantaciones en monocultivo. El plátano, como aquí trabajamos con el plátano manzano, aparte de producir un fruto que podemos comercializar o consumir nosotros, tiene otra función muy importante. Aquí podemos observar el tronco partido del plátano de una cosecha anterior. Vemos que es un material ya viejo. Y si alzamos estos troncos de plátano partido, podemos ver la humedad que está generando este material. Entonces, esto prácticamente, estos plátanos son como el riego que utilizamos para que la naranja no sufra en épocas de sequías prolongadas como justamente actualmente estamos viviendo aquí.
Aquí podemos observar la humedad que tiene el suelo. Está bien mojadito. Y aquí podemos observar en la superficie se encuentran las raicillas de la misma planta de naranja. Entonces esto es una fuente de agua que nos dura 2, 3 hasta 4 meses sin que se agote. Y hasta mientras vamos a tener un nuevo plátano para cortar, otra vez vamos a tener material y de esta manera podemos observar en toda esta plantación lugares donde hemos acomodado el material del plátano de esta manera. Y esto colocamos sobre todo para las naranjas, a los árboles de cacao, al café. Siempre buscamos dónde acomodar este material para que las plantas que son de interés para nosotros puedan tener las mejores condiciones de producir. ¿Y cómo se puede establecer una plantación nueva de naranja? Lo más recomendable sería iniciar la plantación en terreno sin quema. Para esto, desde el inicio la sembramos con el maíz, chicharrilla, canavalia y el achiote, junto con las especies de poda y forestales en hilera en el callejón del cítrico, además junto con bananos de porte bajo y alto. Las especies forestales se deben seleccionar considerando a aquellas que pierden su hoja en una época del año. No debemos olvidarnos incluir a las especies palmáceas, como ser motacú, chima, azaí y otras. Muchas veces se dice que en la naturaleza las diferentes especies compiten entre ellas. Sin embargo, practicando la agroforestería, uno se da cuenta que en vez de competencia, más bien todo funciona en base a convivencia. Replicando lo que observamos en la naturaleza, es posible producir sin agotar la fertilidad del suelo y sin sufrir ataques de plagas, enfermedades o invasión de malezas. Además, se logra mayor soberanía alimentaria y menos dependencia de un solo producto. Además, en agroforestería se trabaja bajo sombra, dentro de un ambiente que refleja paz y armonía del ser humano con su entorno.